Gracias, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí, solamente Marcial, pero como bien se decía antes, bueno, aquí he echado los dientes en anatomía patológica, en patología digital, haciendo precisamente lo que se comentaba antes, una colaboración entre la parte técnica y la parte clínica, que fue para mí una experiencia muy interesante y que me abrió un campo completamente desconocido para mí en ese momento, ¿no? Efectivamente, vengo a contaros un poco desde el otro lado de la barrera, desde el lado de la industria, cómo vemos nosotros la patología digital, qué supone la patología digital. Y efectivamente, voy a hablar de DICOM. Llevo muchos años hablando de DICOM y me hace mucha ilusión hablarlo desde el otro lado, con la gorra de la industria. Creo que también es interesante verlo desde ese lado, ¿no? ¿Por qué Leica, no? A mí me acuerdo cuando empecé en Leica, la gente, claro, la gente que conoce anatomía patológica conoce Leica, la gente que no, pues te dice, oye, esas son las de las cámaras, ¿no? Digo, ya, pero no, eso es la otra Leica, ¿no? Leica tiene 150 años y 150 años yo creo que de innovación, ¿no? Que lleva en su ADN qué significa innovar, ¿no? Y, digamos, hacer siempre, proponer novedades o proponer soluciones que puedan dar respuesta a lo que el mercado necesita, ¿no? Yo creo que eso es fundamentalmente la innovación. Y un poco al hilo de la pregunta que yo hacía, yo creo que uno de los grandes, ¿cómo decir?, puntos fuertes o que puede ser muy interesante es precisamente que bueno, pues está en todos los procesos de anatomía patológica, no solamente la patología digital, sino en todo lo que pasa antes, y como bien comentaba el compañero, es muy necesario, ¿no? este paso previo, ¿no? Para llegar a la digitalización. Si no tenemos unos buenos pasos intermedios, pues no somos capaces de digitalizar, ¿no? Algo que no se pueda tener. Yo creo que eso también es muy importante a la hora de plantearnos un proyecto de patología digital, mirar un poco dentro de casa y decir, oye, pues, estamos preparados para llegar a ese punto desde el punto de vista del workflow interno de nuestro laboratorio, ¿no? Yo creo que es un gran reto, ¿no? Para poder hacerlo. Y otro punto fundamental, digamos, que está en el ADN de Leica es precisamente la integración. No estamos solos, digamos, en el mundo informático muchísimo menos. Necesitamos esa palabra mágica, ¿no? Que decimos los informáticos, la interoperabilidad, ¿no? Que parece que no sabe muy bien lo que es. Bueno, cuando vosotros habláis de los glomerulus, nosotros tampoco tenemos ni idea de lo que es. Bueno, estamos uno para cada uno. Pero bueno, la interoperabilidad, el conectarnos con el resto, o sea, el poder intercambiar información. Yo creo que estos son los tres pilares básicos en los que habría que fundar cualquier proyecto de patología digital, ¿no? Ayer hablando, venía un compañero de Estados Unidos que es de los antiguos, ¿no? Que lleva casi los 22 años que lleva, digamos, Leica Aperio y después de Leica en el mundo de la patología digital, y hablaba de que esta es la generación, quizás la 9ª generación de escáneres. Yo recuerdo cuando estábamos con Marcial y trabajamos aquí, teníamos los escáneres, eran todavía, bueno, con complicaciones, a veces se partían los cristales, ¿no? Me acuerdo de todo. Yo creo que la tecnología de cualquier casa comercial ha evolucionado. O sea, la tecnología ahora mismo está en otro nivel, ha llegado a un punto en el que es factible poder hacer la rutina completamente digital. O sea, ya no estamos hablando de casos aislados, de, oye, yo quiero enviar un caso porque tengo una ponencia, a un colega que está no sé dónde, la digitalizo. Yo creo que a día de hoy la tecnología permite el poder llegar a la rutina 100% digital, y de esto hay casos que conocemos, tanto en España como fuera de España, ¿no? Porque la generación de los escáneres ha llegado a un punto de madurez, ¿no? Para nosotros es la 9ª, otras compañías más o menos, y a día de hoy nosotros podemos tener pues una instalación global, por ejemplo en Europa, de más de 200 escáneres instalados este año, aplicados, digamos, en esta nueva generación de escáneres, ¿no? Y esto se basa, lo que decía yo antes, o sea, al final el core, el ADN de la empresa, muchas veces son las patentes, pues más de 380 patentes que se pueden aplicar dentro de todo este proceso de digitalización. Detrás hay, digamos, una innovación, un pensamiento con respecto a qué es lo que se quiere hacer, ¿no?
¿Nosotros qué planteamos? Bueno, pues algo, si queréis, simple, pero bueno, es un poco a lo que nos dedicamos. Queremos, sobre todo, que esto sea un componente clínico. Estamos hablando al final de un escáner, un equipo, algo que permite el diagnóstico dentro de los pacientes. Ya no estamos hablando de investigación, ya no estamos hablando de los casos, ya estamos hablando de el diagnóstico clínico del día a día, ¿no? Y para esto se necesita equipos que estén validados, que estén testados, que tengan una robustez, que tengan certificaciones que permitan, digamos, bueno, pues que haya una calidad o que haya un respaldo a la hora de poder digitalizar, ¿no? Yo creo que esto es imprescindible para un patólogo, saber que lo que está viendo tiene una calidad y lo que está viendo está respaldado, digamos, por una certificación que permita que su diagnóstico tenga la misma validez que la que tiene a día de hoy en el microscopio, ¿no? Para esto nosotros tenemos un equipo, el GT450, que lleva ya tiempo en el mercado, ya está probado, ya está testado, ya se ha hecho una validación clínica con él, ya tiene la IVDR, la nueva regulación de in vitro europea, y está, digamos, preparado para el DICOM, ¿vale? Después hablaré un poquito más del DICOM, pero está preparado para el DICOM. Y es una generación de escáneres que ya no necesita una persona al lado, ¿no? Yo recuerdo, pues sí, al final tenemos el escáner y si tenemos que tener un técnico, o yo mismo, que lo he hecho muchas veces, de estar al lado del monitor del PC que está al lado del escáner para ir comprobando la calidad de las imágenes cuando la vas a diagnosticar, ¿no? Yo creo que esto ya no es así y a día de hoy el escáner permite, nosotros, al menos el nuestro, tiene un control de calidad previo para que puedan llevar esta imagen al sistema. Y además, digamos que renunciamos a esa consola, o sea, ya no hay un PC al lado del escáner, el escáner es completamente independiente y todo va gestionado a través de servidores en rack-cable, que esto nuestros amigos de informática saben de qué va la cosa, que están fuera del laboratorio, ¿no? Y con eso se controla totalmente el escáner. Y además con ciertos niveles de seguridad. A día de hoy yo creo que uno de los grandes problemas, y creo que durante todo el tema de la guerra de Ucrania, etcétera, ha puesto muy de manifiesto son los ciberataques y la problemática que existe en la seguridad informática. Es verdad que es algo que a veces nos queda un poco lejos, pero al final estamos poniendo un equipo que tiene un ordenador dentro en nuestro laboratorio, enchufado al lado de nuestro PC, ¿no? Y bueno, puede tener un riesgo, si no tiene, digamos, eso cubierto la parte de seguridad informática, habría que ponerlo. Entonces también es muy importante ver esto, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años hablé en Oporto de la seguridad y es un tema que a día de hoy más que nunca es muy importante para nosotros. Entonces hemos intentado trabajar en este sentido con servidores externos del laboratorio que permitan controlar y monitorizar lo que significa el escáner, ¿no? Y básicamente, ¿qué es lo que nosotros queremos proponer? Bueno, pues digamos que esta solución de diagnóstico completo tiene cuatro piezas, digamos así, tres y media, pero cuatro piezas. La primera sería lo que es el escáner, como decía, con este pequeño servidor que controla el escáner, ya no se necesita, digamos, una estación de trabajo, sino directamente viene controlado a través del servidor. La segunda es el gestor de la imagen, ¿vale? Lo que llamamos normalmente el IMS o el Image Manager System, el gestor que controla todos los casos, que se habla con el escáner, que permite saber qué casos están ya digitalizados. Obviamente, siempre el nexo de unión entre el mundo digital y el mundo informático, por así decirlo, o sea, entre el mundo analógico, mejor dicho, y el mundo informático, es el código de barras. O sea, el escáner, permíteme la expresión, es un poco tonto. O sea, el escáner lo único que sabe es lo que tiene el código de barras. Si ese código de barras no es único, por ejemplo, no tenemos un caso único en el laboratorio o en la región o en la provincia, si no tenemos un código de barra legible porque, yo qué sé, se ha pintado, o tenemos una información que no dice nada, el escáner no puede interpretar, no se inventa las cosas, y lee lo que tiene ese código de barras, ¿no? Y a partir de ahí empieza, digamos, toda la parte digital. Entonces el gestor de imagen se habla con el LIS. Al final, quien tiene la información dentro de un sistema de anatomía patológica es el LIS.
porque es donde se viene registrado el caso, donde viene registrado el paciente, etc. Entonces, es este gestor el que se habla con el LIS a través de nuestra interoperabilidad, nuestros buses de interoperabilidad, y le pregunta al LIS, le dice, oye, que tengo esto, ¿este quién es? ¿No? Este código de barras que me ha aparecido aquí, ¿esto de qué va? ¿No? Y es el LIS el que responde, pues mira, pues esto es este caso, lo tienes que poner así, e incluso más metadatos, incluso el escáner permite dar información, pues mira, lo he escaneado en tanto tiempo, y esta es dónde puedes visualizarlo. Esta es la dirección web, la URL, como llamamos nosotros, donde se puede visualizar esta imagen. Y este dato es muy importante porque al final lo que entendemos que no quieren los patólogos es tener múltiples sistemas. O sea, al final, oye, ya tengo el LIS, no me compliques la vida y yo quiero trabajar con mi LIS. Va estupendo, no hay ningún problema. Yo le digo al LIS dónde puedes ver la imagen. Entonces, el tercer componente que comentaba es el visor de la imagen. Es un visor diagnóstico, es un visor que está también certificado con la IVDR, porque obviamente se necesita un nivel diagnóstico dentro del visor. Y este visor va conectado directamente con el LIS. O sea, ya el LIS sabe dónde tengo que llegar, o qué es lo que tengo que abrir, qué página web, por entendernos, tengo que abrir, para poder visualizar. De tal forma que al final, ¿qué es lo que ve el patólogo? El patólogo tiene dos pantallas, normalmente una más pequeñita donde está el LIS y una más grande donde se ve la imagen, y automáticamente desde el LIS clica y permite abrir la imagen en tamaño grande para poder visualizarla. Detrás, digamos, de la escena que hay, ¿no? Porque esto es lo que se ve, pero detrás hay varias cosas, ¿no? Pues hay este gestor, este IMS, el Slide Manager, que es el que nosotros tenemos, que tiene obviamente toda la base de datos correspondiente. Detrás hay un sistema de conectividad que permite hablarse interactivamente con el LIS, y que al final, y detrás hay un sistema de archivo, un storage, un archive, un sitio donde poder almacenar las imágenes, ¿no? Eso es lo que está detrás de las escenas, pero lo que ve el patólogo es esta pantalla del LIS conectada automáticamente con el visor diagnóstico correspondiente, en nuestro caso el web viewer. Y además todo esto se hace, o intentamos hacerlo, de la forma más estándar posible, de la forma, hablando, digamos, con lenguaje estándar, tanto con el storage como con el LIS. ¿Y por qué los estándares, ¿no? ¿Por qué necesitamos esta interoperabilidad? Yo creo que lo primero es porque permite elección. Desde el punto de vista de la industria, siendo muy sinceramente, al final, si yo tengo un estándar, yo puedo elegir lo mejor de cada casa. Oye, pues puedo elegir el LIS que más me gusta, puedo elegir un escáner de un tipo, otro escáner de otro tipo de escáner de otro, porque al final todo el mundo habla un idioma y se puede trabajar entre los distintos sistemas. Yo creo que eso es muy importante desde el punto de vista de la elección, que tengamos libertad de elección a la hora de poder elegir, pero si no hay estándares, pues al final nos casamos con un tipo de lenguaje y no podemos movernos de ahí, ¿no? Y después nos da, yo creo que tranquilidad, ¿no? Yo creo que esto es un punto muy importante, porque al final necesitas a alguien que te dé la fiabilidad sobre lo que estás haciendo, sobre, digamos, la imagen que estás diagnosticando. Entonces, esto de peace of mind a mí me gusta mucho, porque al final uno tiene sobre todo cuando arrancas con un proceso de digitalización, yo entiendo que a los responsables del laboratorio muchas veces le queda un poco de angustia y dice, oye, ¿esto cómo será, ¿no? Y poder tener, digamos, esa tranquilidad yo creo que es un punto importantísimo. Y yo creo que el tercero es, mirando al futuro, oye, pues el estándar te asegura que el día de mañana seguirá habiendo visores y seguirá habiendo sitio donde poder guardar ese tipo de imagen, ¿no? Tú puedes abrir a día de hoy una radiología de hace 7 años y da igual con qué sistema lo hiciste, que a día de hoy se puede ver, ¿no? A esto queremos llegar en la anatomía patológica, a no tener, digamos, algunos tipos de imagen que a día de hoy pues es casi imposible de abrir porque el fabricante dejó de producir el escáner, el visor y el software correspondiente, ¿no? Poder tener. Y nosotros en esto tenemos una estrategia de colaboración con terceras partes, con otros sistemas, tanto de inteligencia artificial como de PACS, en el cual podemos hablar en formato estandarizado. Al final,
¿por qué Dicon, no? O sea, ¿por qué necesitamos Dicon? Yo creo que esto, lo he contado desde el otro punto de vista y me gusta mucho contarlo con esta gorra. Porque al final es un sistema que es agnóstico al fabricante. O sea, permite que cualquier fabricante, pues se pueda abrir cualquier imagen de cualquier fabricante. Esto, como decía antes, al final permite que cada uno coja lo mejor de cada casa. Oye, pues nosotros tenemos un escáner que funciona así y que, bueno, pues que es rápido y que no sé qué, vale, pero a lo mejor hay otro que tiene otro escáner que tiene otra cosa que es más necesario para el laboratorio. Si no se hablan entre ellos, pues es un follón, porque tienes que tener un sistema para uno y un sistema para otro. O sea, lo normal es que todos hablemos el mismo idioma, ¿no? Y yo creo que eso es Dicon. Permite además una compatibilidad con los packs. Cuando llegamos con los proyectos de patología digital a la gente de informática y empiezas a decirles, empiezas a hacer cuentas, empiezas a decirle, mira, es que lo que yo produzco más o menos en un mes es el mismo almacenamiento que tú tienes en radiología para todo el año. Se asustan, y mucho, porque las imágenes son muy grandes, ¿vale? Entonces, a día de hoy existen packs en los hospitales. Bueno, pues aquí hablan Dicon. Bueno, pues es muy importante poder trabajar a lo mejor con esos packs, porque están ya instalados, ya se pueden poner, ¿no? O con packs dedicados para anatomía patológica. Pero, digamos, permite que este almacenamiento crezca, permite tener, digamos, un almacenamiento de crecimiento sostenible, porque si no, el día de mañana va a ser completamente imposible de poder manejar esto, ¿no? Y al final, yo creo que llegamos ¿cómo decir?, a una unión de necesidades en este sentido. O sea, la industria estamos teniendo, yo recuerdo que hace no muchos años, pero desde el otro lado de la barrera yo decía, oye, el mercado tiene que tirar, es el mercado el que tiene que demandar a la industria y en cierto sentido es así. Y yo digo, como decía Jesús, yo digamos ahora tengo un poco una visión más europea, que nosotros, es España, lidera la transición hacia Dicon en Europa, con bastante diferencia. Es verdad que hay algunos sitios, por ejemplo Ginebra, que ya está trabajando 100% Dicon, y algunos otros sitios, pero es verdad que nosotros estamos liderando mucho la transición hacia Dicon, y es gracias a vuestros proyectos de patología digital, lo tengo que decir con toda honestidad, ¿no? Y fundamentalmente al final yo quiero que esta imagen tenga una calidad diagnóstica, tenga una calidad que permita diagnosticarlo. Quiero que sea interoperable, quiero que se mantenga durante mucho tiempo, o el tiempo que se decida, digamos, que al final tengan que tener de vida estas imágenes, y que sobre todo me permita una generación continua del escáner. O sea, ya no estamos hablando, como decía antes, ya no estamos hablando de 2 slides que tengo que hacer porque tengo que hacer un congreso, estamos hablando de que toda la rutina diaria del laboratorio se va a digitalizar, y para esto necesitamos sistemas que sean suficientemente robustos para soportar esta carga a lo largo del día y muchas veces de la noche, tanto en la digitalización como en la visualización como en el almacenamiento, ¿no? Por eso nosotros pensamos que Dicon puede ser una alternativa. Y lo que hace el equipo es que el equipo, nuestro GT450, que está arriba si lo queréis ver, ya produce Dicon de forma nativa. O sea, ya no tenemos que convertir, no hay que hacer un conversor de Dicon, digamos así, sino que desde el mismo escáner, apretando un botón, si queréis decirlo así, me saca el formato propietario, el formato de Aperio, el SVS, o saca el formato Dicon directamente. Y, de hecho, el fichero, ahora mismo saca un fichero y estamos terminando las pruebas que haremos en Ginebra próximamente para hacer directamente un CSTOR contra el PACS, de tal forma que desde el escáner o desde el gestor se pueda enviar directamente una imagen hacia el PACS de forma completamente nativa desde el propio escáner, ¿no? Yo creo que esto es un paso hacia adelante. Y como decías, a través de las imágenes, a día de hoy tenemos una validación con una serie de visores, además del nuestro, que permiten, digamos, que ciertos visores están acreditados, por ejemplo, Indicalab hace poco, pero hay otros que están validados con las imágenes de nuestro escáner, de tal forma que estamos seguros de que la imagen que se está viendo tiene la suficiente calidad para ser diagnosticada, ¿no?
y esto es, digamos, un poco la validación, el paper que teníamos de validación. Esto es un vídeo interactivo, pero esto es como yo digo, mira, en vez de enseñaros la receta de la tarta, venid mejor arriba y coméis la tarta, porque tenemos el GT, o sea, lo podéis tocar con vuestras manos. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu presentación y por hablar de Daikon, porque yo he venido aquí a oír hablar de Daikon. Daikon es una cosa bastante antigua, yo siempre me he interesado, nunca lo he entendido, y yo creo que hay muchos patólogos que siguen sin entenderlo. Las ideas que yo he entendido es que, bueno, es un contenedor, ¿vale? Ahí van dentro muchas cosas, van los metadatos, esto parecía muy importante y ahora yo creo que no es bueno. O nos interesa mejor que los metadatos vayan por su lado o se queden la historia en un lado y la imagen vaya por otra, porque así está anonimizada y es más fácil. O sea que, bueno, eso ya de los metadatos ya no nos interesa mucho. Segundo, nos daba compatibilidad, pero es que ya tenemos compatibilidad. Yo ya tengo visores en el bolsillo que me abren todo. SVS, 3D Stack, Philips, el BIF, o sea, me lo abren todo. ¿Qué espero yo ahora de Daikon? No, déjame que lo que yo espero como patólogo que Daikon me dé. Seguimos, bueno, los formatos que tenemos, el SVS es estupendo, lo abre cualquier cosa, es muy bueno, pero en el momento que debajo de SVS no hay una compresión JPEG, si no hay una JPEG 2000, SVS se vuelve incompatible, ¿vale? Entonces, claro, todo va muy bien mientras tenemos una compresión ineficiente. Entonces me gustaría que Daikon fuera esa solución para mejorar las compresiones. Hace más de 10 años Microsoft inventó compresión XR, era JPG XR. Hace 10 años Google inventó WebP. Compresiones mucho más eficientes. Hace más de 10 años. Y no las usamos. ¿Sería posible que Daikon nos permitiera compresiones mejores que la JPEG y de forma que nuestros ficheros de 2 gigas ocuparan 200 megas? Es posible en varios... Ahí hay se solapan, digamos, dos puntos. Primero, es verdad que sí, a día de hoy tenemos visores compatibles. Hay una experiencia en el mercado de un proveedor que ya no fabrica escáneres y que es casi imposible de encontrar un visor para ese fabricante. Y eso puede pasar, nos puede pasar a nosotros, puede pasar a cualquier otro fabricante. Con lo cual, a lo mejor sí, pero a lo mejor no tenemos todas con nosotros. Digamos, de poder abrir todos los formatos, y a lo mejor viene otro formato nuevo y hay que volver a desarrollarlo. El problema de la compresión, es verdad que Daikon permite compresiones, incluso permite compresiones JPEG 2000. El problema de compresiones JPEG 2000 sobre Daikon es que la necesidad de cálculo que tiene que tener el PAX para poder visualizar esa imagen es muy grande, porque los visores no ven JPEG 2000. Los visores web lo único que ven son JPEG. El visor web no entiende de otra cosa. Entonces, para poder ver un JPEG en un visor web que esté comprimido en JPEG 2000, tienes que descomprimirlo y renderizarlo en JPEG. Lo que implica que la máquina necesita una enorme potencia, y es a día de hoy infactible. ¿Cuál es el método que a mi visión puede ser factible con Daikon y que alguna gente ya lo está probando? Es quitar capas. O sea, yo creo que Daikon permite quitar capas, porque al fin y al cabo para Daikon cada capa es una instancia, vamos a decirlo así, es casi como una imagen independiente. No es exactamente así, pero casi. Con lo cual tú puedes eliminar todas las capas de arriba y me quedo con la de abajo. Y guardo en un storage más frío solo y exclusivamente la de abajo. Puedo quitar frames. Daikon permite tranquilamente quitar frames sin ningún problema y sin ninguna pérdida de estructura. Tú simplemente dices, oye, en vez de tener yo me quedo con este área que es donde está el tejido, no digitalizo completo, por lo cual quito los blancos. Por ejemplo, eso permite, y eso permite reducir muchísimo lo que sería el storage en el PAX.
Estamos empezando, es verdad, estamos empezando con Daikon. Hombre, estamos muchísimo mejor que hace algunos años, que era como decía yo, uno que gritaba en el desierto preguntando por imágenes y no había. Ahora el panorama es completamente distinto y entiendo que es el punto de partida para ir hacia más. A decir, oye, esto hay que usarlo y a partir de aquí, ¿cómo podemos optimizarlo? Yo creo que hay mucha línea de mejora en ese sentido de lo que tú dices. Gracias, David. Una pregunta un poquitín más práctica. Me ha parecido entender que Leica pone en los servicios la posibilidad de obtener su aparataje, sus soluciones, como si fuera un leasing. Es decir, como bien has dicho, las modificaciones continuas que están teniendo este tipo de escáneres, pues realmente no permiten que tú compres un escáner porque dentro de 2 años ese escáner ha sido superado. Entonces, Leica tiene, una pregunta concreta, ¿Leica tiene pensado esta posibilidad? No solo pensado, se hace. Lo que pasa es que es verdad que el mercado español es un poco... y yo entiendo que es por la estructura de los fondos. Es decir, al final cuando uno pide dinero, sobre todo en la administración pública, bueno, pues donde esté el dinero, pues será para inversión o será para servicios y muchas veces no puedes cambiar una cosa por otra, ¿no? Entonces, si se necesita hacerlo por servicios, nosotros lo hacemos. Hacemos una especie de alquiler, si quieres llamarlo así, un pago por servicio, en el cual, oye, pues el escáner durante X tiempo se utiliza y se paga por el uso que hacer. Por ejemplo, el mercado italiano es decir, está muy orientado hacia ese tipo de soluciones. Aquí lo que pasa es que tendemos más a comprar el cacharro, el hierro completo, pero si fuese necesario, sin ningún problema se puede llegar a ese tipo de soluciones de pago por uso. ¿Qué ocurre con los servicios o las unidades de anatomía patológica donde no necesitan escanear con tanto volumen? Entonces, ¿cuáles serían las opciones cuando tu volumen de escaneado es más pequeño? Y, por ejemplo, cuando necesitas escanear fluorescencia. Entiendo que pueden ser equipos que ya no sean tan compatibles con Daikon directamente. ¿Podríais ofrecer la posibilidad de llevar también esas imágenes de esos equipos, o bien más pequeños o bien más especiales, como bueno, soluciones que entiendo que Leica pueda tener también para FIS, por ejemplo, para fluorescencia? ¿Podríais dar también esa capacidad de llevar esas imágenes a Daikon? Es verdad que a día de hoy hay mucho debate con la fluorescencia en Daikon, fundamentalmente por el tamaño que tiene una imagen Daikon en fluorescencia. Bueno, ya una imagen en fluorescencia normal, quiero decir, pero si le metemos en Daikon tiene muchas dificultades y hay un debate abierto sobre qué hacer con ellas desde el punto de vista del almacenamiento. Yo creo que todavía no estamos en ese nivel de madurez para la fluorescencia y diría que tampoco para la citología, para meternos en Daikon con ese tipo de imágenes. Yo creo que todavía falta un pasito más. Yo creo que vamos a empezar por campo claro, que sabemos lo que hay, sabemos cómo hacerlo y funciona bien, y después nos iremos poco a poco metiendo en la fluorescencia. A día de hoy pues, estamos en un momento de transición. Es verdad que el campo claro al final representa pues, el 85% quizá, o el 90% de la producción. Bueno, pues vamos a intentar resolver la mayor y después iremos a los puntos pequeños. Nosotros es verdad que tenemos algunos escáneres más pequeños, de pequeñas dimensiones, y faltaría, digamos, algo de gama media, por así decirlo, y estamos trabajando en ello para poder ofrecer todo el portfolio completo, desde lo pequeño hasta, digamos, la producción, la gran producción. ¿Y en esos pequeños se podría decomizar? Se podría decomizar, o sea, si no hubiese un equipo que diese Daikon desde el origen, bueno, pues digamos la alternativa podría ser la decomización, digamos, de imágenes de SVS o de otro formato para llevarla al workflow completo de Daikon. Muchas gracias. Gracias. ¿Los pequeños qué volumen escanearían? Porque este 450, pero los pequeños. La verdad es que el rendimiento del equipo yo creo que merece, o sea, que decir, la proporción velocidad versus, porque claro, el problema de los pequeños es que son lentos, son muy lentos en comparación con lo que a día de hoy hay, ¿no? Entonces nosotros entendemos que el equipo permite una producción
de sobra y bueno, permite crecer a un hospital pequeño. Es verdad que algunos sitios, por ejemplo, están pensando en centralización de digitalización. Oye, yo tengo 3 hospitales comarcales, me lo llevo todo a un sitio y digitalizo en un único punto, por ejemplo. Pueden ser soluciones desde el punto de vista de la optimización del flujo a la hora de poder digitalizar, ¿no? Depende mucho del proyecto, del caso y de cada uno de los de cómo se plantea el proyecto dentro de cada una de las provincias o de las comunidades autónomas. ¿Alguien más? Muy bien, David, muchísimas gracias. Encantado de verte por aquí. Finalmente...